Ninguno de ustedes quiere escuchar esto, pero existe un momento exacto en que la vida deja de ser entretenimiento y se convierte en una carga que nadie te dijo que ibas a tener que cargar. Y lo peor no es el peso. Lo peor es que no tiene vuelta atrás. Cuando la conciencia llega, no avisa, no pide permiso, no te da tiempo de decidir si la quieres o no. Simplemente aparece. Y a partir de ese momento, todo cambia de forma irreversible. Intenta ver una película. Los primeros minutos ya te sacan de la historia. Una narrativa ideológica siendo empujada con sutileza. Un mensaje subliminal disfrazado de entretenimiento. Una agenda que no se anuncia, pero que estructura cada escena. Y te preguntas, ¿soy yo o esto siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí. Vos simplemente ahora podés verlo. Intenta ir a una reunión de esas personas que antes llamabas amigos. Ya no ves personas. Ves necesidades de validación caminando. Alguien hace un comentario cruel sobre la vida de otro y todos se ríen. No porque haya humor real ahí, porque quien no ríe corre el riesgo de convertirse en el próximo tema cuando salga de la mesa. Es supervivencia social. Y vos ya sabes eso. Entonces, no podés reírte. No porque seas mejor, sino porque ya entendiste que el chisme es carencia. Es el intento infantil de sentirse superior por unos minutos para no enfrentar la propia frustración. Menospreciar al otro siempre es una proyección de la tragedia que vive dentro de uno mismo. Y llegas al gimnasio esperando el único lugar que todavía funciona. Y está sonando música que celebra exactamente lo que intentás abandonar. Y en ese momento, alguien siempre aparece para decirte que la ignorancia es una bendición. No lo es. No estudiar sobre la realidad es un escudo. Pero escudo que impide liberarse, no que protege. Mantiene el juego funcionando. Evita demasiadas preguntas. Reduce el conflicto interno y externo. Porque cuando cuestionás demasiado, te convertís en el exagerado, en el dramático, en el que viaja. Y tu reputación con el grupo empieza a tambalear. Solo que ser ignorante es ser marioneta. La ruptura con lo previsible es exactamente lo que lleva a la iluminación. A partir del momento en que ves el código detrás de la simulación, ya no podés desverlo. Nunca más. Lo único que queda es el silencio y el extraño confort de saber que ese silencio es la única cosa que no está intentando engañarte. Pero ese silencio tiene un precio, y hay 3 razones por las que casi todos prefieren seguir durmiendo antes que pagarlo. La primera razón es que el sistema fue diseñado específicamente para esto. Las sociedades no fueron construidas para funcionar en estado de reflexión profunda. No fueron diseñadas para el cuestionamiento permanente. Para que millones de personas produzcan, consuman, cooperen y convivan, se necesita un grado mínimo de previsibilidad. Las instituciones dependen del comportamiento repetido. El mercado depende de patrones. La cultura depende de ideas compartidas que dicten qué es deseable. Pensá un momento en lo que pasa cuando intentás desconectarte de verdad. No de las redes sociales por 2 horas. De verdad. Sin pantalla, sin ruido, sin estímulo, en silencio. Los primeros minutos son casi insoportables. Una ansiedad sin nombre aparece. Una urgencia de hacer algo, de revisar algo, de consumir algo. Y si te aguantás ese malestar inicial, después de un rato empieza algo diferente. Empiezan las preguntas reales, las que el ruido constante estaba tapando. Eso no es coincidencia. Es diseño. Cada parte del engranaje refuerza comportamientos que garantizan la previsibilidad. El entretenimiento no te da tiempo para pensar, te da estímulo, constantemente, sin pausa, porque la pausa es peligrosa. La pausa genera preguntas, y las preguntas generan ruido, y el ruido amenaza la previsibilidad, que es la base de cualquier sistema que quiere seguir funcionando. La política produce polarización, porque la polarización organiza identidades colectivas.
Cuando estás ocupado odiando al bando opuesto, no tenés tiempo para preguntarte si las categorías que te dieron para ordenar el mundo son reales o construidas. Los medios producen urgencia porque la urgencia mantiene el enganche. Una noticia urgente detrás de otra, y siempre hay una nueva. Siempre hay algo nuevo por lo que indignarse, siempre hay algo que requiere tu reacción inmediata, tu energía, tu atención, tu emoción. El sistema no necesita odiarte para desalentarte, solo necesita una cosa: hacer que quedarte sea más cómodo que romper, distracción suficiente para que no sintas el vacío, estímulo suficiente para que no lo cuestiones demasiado, recompensa suficiente para que no abandones el juego. La conciencia te hace impredecible, y eso es un riesgo. Entonces, la pregunta que nadie te hace abiertamente es esta: ¿querés ser parte del engranaje que gira? ¿O querés aprender a girar con conciencia sin ser aplastado por él? La respuesta a esa pregunta tiene un costo social que casi nadie está dispuesto a pagar, y ese es exactamente el segundo motivo. Despertar tiene un costo social alto, uno que el sistema no menciona porque no le conviene. El ser humano no fue moldeado para buscar la verdad por encima de todo. Fue moldeado para sobrevivir en grupo. Durante miles de años, romper con la visión colectiva no significaba solo ser el diferente. Significaba ser excluido. Y la exclusión, históricamente hablando, era sentencia de muerte. Las grandes figuras que confrontaron estructuras dominantes pagaron precios altísimos. Jesucristo confrontó las estructuras religiosas y políticas de su tiempo. Mirá lo que pasó. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud y cuestionar los fundamentos morales de la ciudad. Martin Luther King Jr. desafió un orden social institucionalizado basado en la segregación racial. Ninguno de ellos fue perseguido solo por pensar diferente. Fue porque actuaron, porque organizaron movimientos, porque tensionaron estructuras establecidas. Y las estructuras, cuando se sienten amenazadas, reaccionan. No estoy romantizando el martirio. Estoy señalando que el acto de cuestionar narrativas dominantes siempre generó inestabilidad. Y la inestabilidad activa mecanismos de defensa. La tuya no va a ser una exclusión física, va a ser social. Cuando empezás a no reírte automáticamente, a no reaccionar como se espera, a no repetir las narrativas predominantes, a no alinearte de forma instintiva con el clima colectivo. Dejas de reforzar ese acuerdo invisible que mantiene al grupo funcionando. Y el grupo lo siente. Tus amigos lo van a sentir. Tu familia lo va a sentir. Sin poder explicarlo, sienten que algo es diferente. Y nadie quiere a quien amenaza el encantamiento colectivo, porque ese encantamiento mantiene a todos seguros dentro de la burbuja. Despertar es un desplazamiento en la dinámica de pertenencia. Y la pertenencia, para un cerebro ancestral programado para sobrevivir en tribu, sigue siendo interpretada como sinónimo de vida. Cuestionar puede parecer intelectualmente noble. Biológicamente es una amenaza, pero hay un tercer motivo, y este es el que más incomoda, porque no habla del sistema ni del grupo, habla de vos mismo. La conciencia elimina a la víctima, y eso es lo que más asusta. Mientras una persona sigue dormida, puede vivir en la narrativa de que está a merced de las circunstancias. La culpa es de la familia, del mercado, de los padres, de la suerte, de la falta de oportunidades, de la economía, de la crisis. Siempre hay algo externo organizando el caos de su propia vida. Ese discurso es cómodo, porque si el problema está afuera, yo me mantengo moralmente preservado adentro. Pero cuando alguien empieza a observar patrones, la victimización se desmorona. Porque los ciclos repetidos no son accidentes. Las situaciones que se repiten no son mala suerte. Somos responsables de los ciclos que repetimos. Todo gira alrededor de nuestro propio eje. Y acá viene la parte que más duele de aceptar. Muchas veces,
Una persona no mantiene una situación difícil por miedo. La mantiene porque tiene un beneficio invisible en ella. Hay personas que dicen querer profundamente una relación, pero llevan años solteras, repitiendo el mismo patrón. Y la narrativa siempre es externa. Los hombres no sirven, las mujeres no quieren algo serio. El mundo moderno arruinó el amor. Pero, ¿y si la soltería también tiene una función? Estar solo puede protegerte de la vulnerabilidad profunda. Puede protegerte de ser realmente conocido por el otro. Puede protegerte del riesgo de entregar poder emocional a alguien. Puede protegerte de la exposición de tus defectos en la convivencia diaria. Porque mientras estás solo, controlas el discurso sobre vos mismo. Nadie invade tu territorio interno. Entonces, ganas algo con la soltería. Y con el problema de estar en la fosa. Un profesional que se queja constantemente de su trabajo puede, en el fondo, estar ganando protección frente al fracaso. Porque si nunca intenta algo mayor, nunca corre el riesgo de descubrir que quizás no es tan extraordinario como imagina. La mediocridad confortable preserva el ego. Asumir riesgo puede llevarte a la aniquilación de esa imagen que construiste de vos mismo. Asumir responsabilidad es admitir que muchos dolores fueron mantenidos por elección propia, consciente o inconsciente. La identidad de víctima protege el ego porque transforma el fracaso en injusticia, donde nunca sos el agente central del problema, y mientras el problema está afuera, podés seguir igual, podés mantener hábitos, relaciones, decisiones intactas. Total, no depende solo de mí. Esa frase es una anestesia elegante. Crecer no tiene nada de glamoroso. No todo el mundo quiere libertad. Muchos solo quieren alivio. Y la victimización ofrece alivio inmediato. La conciencia ofrece trabajo duro sobre uno mismo. Y hay una razón todavía más profunda. Muchos no le tienen miedo a fracasar. Le tienen miedo a conseguir. Si hoy tu vida gira en torno a un gran objetivo, el éxito, el estatus, el dinero, el reconocimiento, el cuerpo perfecto, la relación ideal. Si ese objetivo organiza tu sentido de vida, te da dirección, pertenencia, propósito. Ahora pensá conmigo, si gran parte de lo que organiza tu vida es construcción social, ¿qué es real? Si conquistás exactamente lo que decías que era tu propósito, ¿qué queda? Si el dinero, que era tu meta suprema, es alcanzado. Lográs la libertad financiera real. ¿Qué te mueve a la mañana siguiente? Si el cuerpo perfecto llega, si la relación ideal finalmente sucede, ¿qué sostiene la identidad después de la conquista? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta que paraliza en serio. Conozco personas que trabajaron 10, 15 años persiguiendo un objetivo específico: el negocio propio, la independencia económica, el reconocimiento en su campo, y cuando lo alcanzaron, en lugar de la celebración que esperaban, lo que sintieron fue una desorientación profunda. Un vacío que el logro no llenó, porque el objetivo no era solo un objetivo. Era la estructura que organizaba el sentido de sus vidas. Era la razón por la que se levantaban a la mañana. Era la narrativa que les explicaba quiénes eran y hacia dónde iban. Y cuando desapareció, porque se cumplió, no quedó nada que ocupara ese lugar automáticamente. Cuando percibís que el dinero no resuelve el vacío, que el estatus y la relación no resuelven un dolor interno, empezás a repensar qué es el propósito. Muchos sabotean su propia conquista, no porque no quieran el éxito, sino porque inconscientemente saben que al alcanzarlo, la próxima capa de motivación ya no va a ser material, va a ser filosófica, va a ser espiritual, va a ser trascendental. Y eso da miedo, porque vas a tener que desapegarte del mundo. Porque el mundo que construiste como referencia va a dejar de funcionar como ancla. Y enfrentarse a esa libertad sin un eje interno es aterrador. Hay algo que me sacó de la obsesión de buscar un propósito de vida. Creía que el propósito tenía que involucrar algo cambiante: la música, la medicina, el emprendimiento.
Pero el propósito no se altera. Es fijo. El propósito, en mi visión, siempre involucra ayudar a personas. Eso nunca va a cambiar. Lo que sí cambian son los objetivos y las metas. Y está bien que cambien. Podés tener el objetivo de explorar la música con el propósito fijo de ayudar a través de ella. No diseminar letras que celebren lo grotesco o lo desordenado, sino usar ese arte para elevar. El objetivo de emprender con el propósito fijo de generar algo que le haga bien al otro. No para acumular, sino para servir. El objetivo de crear contenido con el propósito de contribuir, no de buscar validación ni de provocar, sino de agregar algo real a la vida de quien te lee o te escucha. De esa forma, independientemente de la actividad, del sueño, de la meta definida como deseable, siempre estarás cumpliendo un único propósito: ayudar. La trampa es que el ego quiere convertir incluso el propósito en una marca personal, en algo que te diferencia, en algo que te hace especial. Cuando el propósito empieza a ser una identidad que exhibís en lugar de una dirección que seguís, ya dejó de ser propósito. Se convirtió en otra forma de construcción del yo, en otra capa del mismo problema que intentabas resolver. Tu propósito ya lo encontraste hoy, pero hay una trampa que viene exactamente con el despertar, y la mayoría no la ve venir. Existe una soberbia silenciosa que nace junto con la conciencia. La persona empieza a ver las manipulaciones, los juegos sociales, y despacio aparece un pensamiento casi imperceptible al principio. Yo veo, ellos no. Y ese es el inicio del riesgo real. Porque la conciencia que debería ampliar la visión puede empezar a inflar el ego. Ya no estás consciente, pasás a ser el consciente. La soberbia en ese estadio se presenta como superioridad moral, como refinamiento intelectual, como aislamiento, como distancia crítica. Yo pienso, ellos repiten. Yo cuestiono, ellos son manipulados. Ellos consumen, yo desperté. Ellos duermen. Recuerdo una vez que estaba en un concierto musical muy refinado. Había un señor que tosía bastante, y una pareja giraba la cabeza con cara de pocos amigos para que el señor parara. ¿De qué sirve apreciar la música clásica que eleva el espíritu y ser un arrogante que trata una tos involuntaria de un anciano como una ofensa a la presentación? Son personas que despertaron intelectualmente, pero que todavía no maduraron. Es necesario calibrar el carácter. La conciencia no te vuelve arrogante y rígido. Y si eso pasó, no despertaste. La conciencia no crea distancia. La conciencia crea compasión. Porque cuando entendés los mecanismos, entendés que vos también estuviste dentro de ellos, que también dormiste, que también repetiste, que también buscaste validación, que también tuviste inclinaciones que hoy no tenés. Esa empatía disuelve la superioridad. Despertar sin humildad es un delirio de superioridad, y el delirio sigue siendo ilusión. O sea, no despertaste realmente como creías. Solo lo pensás porque estás ilusionado. La madurez está en ver el juego, sin despreciar a quien todavía está aprendiendo a jugarlo. En tener profundidad, sin perder la ligereza. Sin necesitar anunciar ni convencer al otro de que tenés conciencia. La mayor prueba de lucidez no es cuánto criticás el mundo. Es cuánto podés estar en el mundo, cumplir tus obligaciones, trabajar, socializar, ser agradable, pero sin ser del mundo, sin identificarte con él. Y acá viene lo que nadie te dice después del despertar. Después de ver el juego, podés caer en la tentación de querer salir de él, de convertirte en un crítico permanente de la realidad, de querer aislarte. Pero quizás no despertaste para abandonar el mundo. Quizás despertaste para jugar mejor. No viniste a destruir el sistema. Viniste a jugarlo conscientemente. Eso significa entender las reglas sin convertirte en su esclavo. Participar de las estructuras sin confundirte con ellas.
usar el sistema sin ser usado por él. Podés estar en una reunión, en una fiesta, en una empresa, en las redes sociales y aún así no perder tu centro. Existe una diferencia enorme entre participar y derivar tu identidad de eso. Podés trabajar en una empresa y entender toda la política interna, pero no convertirte en su rehén. Aprendés a posicionarte estratégicamente sin perder tu carácter. Entendés que el reconocimiento es parte del juego, pero no construís tu identidad sobre el aplauso del colega o del jefe. Cuando te reconocen, bien. Cuando no, igual. Porque tu valor no lo define la percepción de nadie. Podés usar las redes sociales sin esperar validación ni comparación. Jugás el juego de la atención, pero no le entregás tu poder. Producís contenido porque tenés algo que decir, no porque necesitas que te digan que lo que dijiste valió la pena. Podés querer dinero, prosperar, crecer, pero sin transformar el dinero en una medida de valor personal. El dinero es una herramienta de expansión, solo eso. No es un dios, no es un sustituto de identidad. No te hace mejor persona ni peor. Es un recurso que amplía tu capacidad de servir, de crear, de existir con menos fricción material. Podés estar en una ronda de conversación, socializar, reír, interactuar de verdad, pero sin adaptarte compulsivamente para encajar, sin moldear tu opinión para evitar el incomodidad, sin performar una versión de vos mismo para conseguir la aceptación del grupo. Podés estar presente sin ser cautivo del ambiente. Podés amar profundamente sin transformar eso en dependencia emocional, sin transformar al otro en la fuente exclusiva de tu seguridad. Podés elegir estar junto sin necesitar estar junto. Esa diferencia entre elección y necesidad es la diferencia entre un amor que libera y uno que encadena. Podés cuidar tu cuerpo, buscar estética, trabajar tu imagen, pero sin transformar eso en la única forma de sentirte suficiente. El cuerpo es el vehículo, no la identidad. Trabajarlo con intención es distinto a perseguirlo con desesperación. El problema nunca fue el juego. Fue olvidar que era un juego. La persona que olvida el juego entra a una reunión queriendo probar su valor. La persona que recuerda el juego entra a una reunión queriendo contribuir con algo nuevo. La persona que olvida el juego entra a una discusión queriendo tener razón, queriendo ganar. La persona que recuerda el juego elige ni siquiera gastar energía en eso. El verdadero despertar comienza cuando entendés que reaccionar constantemente al sistema es todavía una forma de dependencia de él. Si algo te indigna todo el tiempo, te provoca todo el tiempo, te moviliza emocionalmente todo el tiempo, eso todavía te gobierna. Puede ser por oposición, pero gobierna igual. Muchos creen que están libres porque critican, pero la crítica constante es una forma sofisticada de vínculo. Si tu humor depende de lo que está pasando en la política, en la cultura, en las noticias, en los absurdos de las redes sociales, seguís fijado en lo que tanto decís rechazar. La clave más importante es esta. No necesitas probarle a nadie que estás despierto. En realidad, intentar demostrarlo prueba exactamente lo contrario. La lucidez, cuando madura, deja de ser performática. Existe una diferencia enorme entre vivir reaccionando a lo que existe y vivir creando desde un eje propio. Cuando vivís reaccionando, tu identidad se construye por contraste. Sos contra la superficialidad, contra la ignorancia, contra la manipulación. Todavía necesitas aquello para definirte. Cuando vivís desde algo interno, fuerte, valoroso, no necesitas la oposición para saber quién sos. No estoy diciendo que dejes de posicionarte. Seguir rechazando el caos, el desorden, lo maligno. Pero tu vida va a estar basada en tus valores, sin obligar a todos a ver igual, y sin jactarte. Olavo de Carvalho lo decía así: si querés cambiar el sistema, sos su esclavo, porque vivís en función de él. Lo importante no es cambiar el sistema,
es crear otro sistema para vos mismo. Poder decir, yo vivo en mi sistema. El de los demás es irreal. Todos están viviendo de teatro y vos saliste de la obra. Por eso no reaccionás de acuerdo con sus pautas de conducta. Tus motivaciones no son las mismas y quizás nunca lo van a entender. Y está bien, no se trata de cambiar el sistema. Se trata de sustituirlo por algo propio en tu esfera de existencia. A partir del momento en que haces eso, adquirís un poder extraordinario. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantás todos los días a la mañana? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Por qué tiene que ser elevado a un punto en que esté orientado a ayudar al otro? Independientemente de lo que hagas, ese será tu norte. Servís a Dios cuando servís a la humanidad, cuando la ayudás. El precio de la conciencia no es la soledad permanente, no es el aislamiento inevitable, no es la carga que nunca se levanta. El precio de la conciencia es la responsabilidad de jugar con intención. Y esa responsabilidad, cuando se abraza de verdad, no pesa, libera. Porque cuando dejas de reaccionar y empezás a crear, cuando dejas de necesitar la aprobación del sistema y empezás a construir el tuyo, cuando dejas de definirte por lo que rechazás y empezás a definirte por lo que valorás, algo cambia en la forma en que te moves por el mundo. No te volvés perfecto. Seguís teniendo dudas, conflictos, días difíciles, pero ya no estás perdido dentro de ellos, porque tenés un eje, un norte, un porqué que no depende de que el mundo te lo confirme para seguir siendo real. Eso es lo que la conciencia ofrece cuando se paga el precio completo. No la respuesta a todo, sino la capacidad de seguir preguntando sin que las preguntas te destruyan. No la ausencia de dolor, sino la fortaleza para atravesarlo sin abandonar quién sos. No el fin del juego, sino la libertad de jugarlo desde adentro sin ser su esclavo. Si llegaste hasta acá, escribí en los comentarios, yo despierto, no como un ritual, como la primera declaración de alguien que decidió jugar conscientemente. Y si este video resonó con algo que ya sabías pero no podías nombrar, compártelo con alguien que también esté en ese momento. Porque despertar en compañía, aunque sea de lejos, siempre es más liviano que despertar solo.